Gloria al Señor, qué bueno que te conectes en esta noche, qué tiempo tan bonito alabando a Dios, qué tiempo tan hermoso pudiendo venir ante el Rey, ante el Señor y dándole gracias a Él por su infinito amor, por su fidelidad. Qué bueno que estés allí, ojalá estés en compañía de los tuyos para que podamos escuchar el mensaje que Dios ha preparado para nosotros. Y obviamente a causa de todo lo que ha venido sucediendo en el mundo entero, nuestra vida de cierta manera cambió de una manera trascendental, nuestra manera de vivir, en nuestro diario caminar, ¿cierto? Siempre tomados de la mano del Señor, pero con dificultades. Algunos perdieron sus trabajos, algunos tuvieron que cerrar sus empresas, sus pequeños negocios, hermano, por la crisis financiera que vino, ¿cierto? Y son momentos difíciles en que no nos es tan fácil seguir adelante. Son momentos en los cuales nuestra fe realmente es pasada por el fuego, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta si realmente tenemos lo necesario para continuar tomados de la mano del Señor, creyendo fielmente que Él está con todos nosotros, creyendo fielmente que Él nunca nos dejará. Y es ahí cuando vienen pensamientos que no provienen realmente del corazón de Dios. Por eso quiero que en esta hora oremos antes de leer la escritura. Padre, hoy quiero darte una vez más gracias a ti, Señor. Quiero darte gracias por este tiempo de adoración que hemos tenido, por permitirnos, Señor, en esta hora buscar tu rostro, tu presencia, y que en esta hora, Señor, podamos estar firmes en estos momentos, buscando realmente tu plan, tu propósito, Señor, buscando realmente tu voluntad, Señor, y que esta palabra reconforte las vidas, los corazones, que podamos ser instruidos, Señor, a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que abras tu Biblia allí en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4. Vamos a estar observando, mi amado, el verso 7 y 8. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Dice la escritura: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén y amén. Cuando tú estudias la vida del apóstol Pablo, la vida de ese apóstol fue muy diferente tal vez a los muchos apóstoles que hay hoy en día. Y cuando quiero decirte esto, no lo hago en son de crítica, de juicio, lo hago a la luz de la palabra. Pablo tuvo que pasar dificultades graves, fuertes en su vida, en su ministerio. ¿Sí? Sabemos que tenía un aguijón que había sido permitido por Dios, un mensajero de Satanás, como él mismo lo expresa, que le abofeteaba, ¿cierto? Que no era fácil para él. Hemos tratado en otros mensajes que posiblemente eran sus ojos, de acuerdo a lo que dice la carta a los Gálatas. Pero encontramos que Pablo, día tras día, en ese caminar, en ese andar en Cristo, no le fue tan fácil realmente poder llegar hasta la meta y poder llegar a decir estas palabras. Algunos piensan que obviamente Pablo era un hombre muy letrado, muy estudiado, era lleno del Espíritu Santo, porque lo era, pero definitivamente él tuvo dificultades grandes, ¿cierto?, en su vida. Cuando hablo de esas dificultades, por ejemplo, hablo de que al comienzo Pablo no fue aceptado, ¿cierto? Sin perder allí donde estamos, quiero que mires Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, el verso 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 26. Veamos cómo fue como el comienzo de ese ministerio de este hombre. Mira: cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Amén y amén. Cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, allí camino a Damasco, ¿cierto? Él recibe la palabra del Señor, queda 3 días ciego, ¿cierto? Hasta que llega el profeta y por medio del Señor vuelve a recibir la vista, y obviamente ahora se convierte en un genuino apóstol, en un genuino seguidor de Cristo, que fue lo primero que hizo obviamente el apóstol Pablo, tratar de reunirse con los demás apóstoles. Dice que cuando él llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Obviamente Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo conseguía cartas para llevar los cristianos de esa época encarcelados, y obviamente hasta que pudiesen hallar la muerte, porque para él esos cristianos estaban profanando, blasfemando el nombre de Dios. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro genuino con el Señor, obviamente él sabe de la verdad, y él lo primero que hace es ir a tratar de juntarse con los otros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra me deja ver que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando yo leo esto en la Escritura, me doy cuenta que en ese mismo momento el apóstol Pablo fue despreciado por los apóstoles, no porque ellos quisieran hacerlo. Ellos tenían miedo de lo que Pablo les pudiese hacer humanamente. Ellos sabían que el Señor estaba con ellos, pero definitivamente tenían miedo en sus corazones, y el mismo apóstol Pablo entonces fue despreciado, ¿cierto? Fue hecho como a un lado, le tenían miedo, no los dejaba realmente juntarse con los demás discípulos, hasta que llegó Bernabé y obviamente les contó a los demás apóstoles lo que realmente había sucedido con él. Desde ese mismo momento empezamos a ver cómo una vida, ¿cierto?, tratando de ser obviamente admitida, aceptada delante de los hombres, empieza a sufrir un rechazo. Tal vez tú desde el comienzo de tu vida has vivido rechazos, has vivido obviamente personas a tu alrededor en las cuales tú no has encontrado ese apoyo, ese amor, y tú te has sentido obviamente desvalido, ¿cierto?, sin fuerzas como para poder continuar adelante. Si lo hablamos a nivel ministerial, cuando ya el apóstol Pablo obviamente vemos que es aceptado por los apóstoles, todos empiezan a predicar el evangelio. Yo encuentro algo terrible en la Escritura, y quiero que vayas a segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, y cuando digo que encuentro algo terrible, es ver que la predicación que se da hoy en día es totalmente contraria a la que está dentro de las Escrituras, mostrando un evangelio liviano, mostrando un evangelio facilista, mostrando un evangelio en el cual no hay pruebas, en el cual no hay desiertos, en el cual no hay momentos difíciles. Y por eso iniciaba este mensaje diciéndote, seguramente todo lo que has vivido allí para ti no ha sido fácil, ¿cierto? Y esto nos lleva a un temor precisamente hacia ir hacia el fracaso, que es el tema que hoy queremos tratar. Mira lo que dice la palabra aquí en la Escritura. Estoy en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Qué tremendo lo que él está enseñando acá y está mostrando. Ese perseguidor, ese que se llevaba a los cristianos a la cárcel, ahora era encarcelado, y era encarcelado por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había sido azotado, como dice aquí la palabra, ¿cierto?, en peligros de muerte muchas veces. Quiere decir que la muerte estuvo cerca del apóstol durante muchas ocasiones. Si yo lo miro de esa manera humanamente, definitivamente él debería tener al Espíritu Santo de Dios para que lo pudiese llevar hasta el final. Alguien se preguntará y dirá, pastor, ¿por qué estamos explicando todo esto? Por el texto inicial que leímos. Porque en el texto inicial él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, pese a todo lo que él había vivido, pese a todo lo que él había tenido que pasar en su propia vida, él habría logrado llegar hasta la meta, hasta el final. Y hay muchos que se quejan de lo poco que les sucede, cuando no has padecido absolutamente nada por el causa del nombre de Cristo.
Muchos están atemorizados por lo que está pasando y lo que está sucediendo. No sabemos cuándo los templos, las congregaciones en diversos lugares podrán ser abiertas. Y cuando yo digo podrán ser abiertas, es que no haya limitaciones. No haya limitaciones para que los niños vayan, porque sabías esto. Yo estoy hablando desde Colombia para los que me escuchan desde otra nación de la tierra. En Colombia sencillamente los niños no pueden ir a la iglesia. Los jóvenes tampoco. Si es menor de 18 años, los jóvenes tampoco podrán asistir a la iglesia. Si esa persona tiene más de 60 años, no podrá asistir a la iglesia. Y muchos se están debilitando. Conozco pastores que se han debilitado, mi hermano. Conozco pastores que tristemente tuvieron que entregar el lugar desde donde pastoreaban. Tuvieron que cerrar la congregación. Y lo único que nos queda a nosotros como hijos de Dios es esperar en el Señor, el tiempo de Dios. Pero lo que sí podemos seguir haciendo es predicar la palabra, porque la palabra es la que traerá salvación sobre las almas. Pero tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando. ¿Tú te imaginas el trabajo de tantos años, de tantos siervos, que en este tiempo tuvieron que dejarlo todo allí a causa de lo que pasó? Es decir, el fracaso llega de un momento a otro, o creemos que ese fracaso ha llegado a nuestras vidas, porque depende de la manera en que lo estemos tomando. Esto solo puede ser una oportunidad para que el evangelio sea expandido por toda la tierra. Esta la oportunidad, es un zarandeo donde muchos tienen que reflexionar, abrir sus ojos y darse cuenta cómo está su vida realmente en Cristo, si estamos haciendo lo correcto o no delante de Dios. Esto que está pasando nos lleva sencillamente a que nuestras fuerzas tal vez menguen. Dichosos aquellos, hermanos, que han podido mantener sus trabajos, y gloria a Dios por eso. Y si tú eres uno de ellos, dale muchas gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso y no se ha olvidado de ti y no te ha soltado de su mano divina. Solo es por Él, por la gracia infinita de Dios. Pero entonces cuando yo miro la escritura, yo me doy cuenta que lo que tuvo que pasar el apóstol no fue nada sencillo. La muerte la tuvo cerca muchas veces. Había sido azotado, había sido encarcelado. Dice aquí el verso 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Es decir, había recibido el castigo máximo de la ley romana. Eran 39 latigazos los que se podían dar. Fueron los mismos latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo, con la diferencia que los látigos que usaron para azotar a nuestro Señor Jesús llevaban en la punta huesos. Es decir, que al tirar el látigo, esos huesos caían en la espalda del Señor y levantaban literalmente la piel del Señor. Por eso la palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, lo que Cristo tuvo que vivir no fue nada fácil. No sería comparable a lo que Pablo estaba pasando, pero definitivamente, humanamente, lo que él estaba viviendo, esos azotes, ¿cierto? Y ya 5 veces lo habían azotado con la pena máxima, no era nada sencillo ni nada fácil. De cualquier otro, él se habría dado por vencido y habría dicho: pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo no tendría que estar viviendo esto. Yo era un reconocido entre los fariseos. Él tenía 2 ciudadanías. Tenía la ciudadanía romana, ¿cierto? Estaba entre los fariseos. Era un hombre admirado por todos. Y ahora estaba siendo azotado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora había estado en la cárcel muchas veces. De otro hombre. Era de que no hubiese querido seguir adelante. Pero él sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Él sabía que Dios estaba con él y que Dios no iba a permitir un fracaso sobre su vida, que lo que Cristo Jesús le había prometido era realmente lo que Dios iba a hacer con él, y es lo que Dios quiere hacer contigo. Tú debes creerle al Señor hasta el final. Yo le creo a Dios. Mis ojos muchas veces no ven lo que Él me ha dicho en su palabra, pero no importa, yo le creo a Dios. Yo le creo a lo que el Señor me ha dicho. Sé que Dios tiene sus tiempos. Sé que Dios permite circunstancias, y tan solo yo lo único que hago es esperar en el Señor, clamar a Dios para que Él obre en su justicia, en su verdad, para que Dios se glorifique realmente. Y es lo mismo que debes hacer tú: hablar con Dios, esperar en el Señor. Si tú te sientes fracasado en tu vida, porque el fracaso lo podemos tomar de muchas maneras, porque no tienes el trabajo que quisieras,
porque no tienes un lugar donde descansar como quisieras, porque hay cosas que llegan a nuestras vidas y definitivamente nos debilitan. Y yo quiero decirte, en estos momentos hay un mundo debilitado, hay un mundo que está sin fuerzas, hay un mundo que necesita conocer de Cristo, reconocer a Dios realmente, hay un mundo que necesita genuinamente volver su corazón al Señor, para que tú renueves tus fuerzas. Pero yo quiero decirte hoy, no temas al fracaso, porque Dios va a estar contigo, porque el Señor te va a sustentar, porque Dios te va a guiar, porque el Señor te va a llevar hasta el final, iglesia. Dios te va a levantar. Lo único que tú tienes que hacer es tomarte de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. No debemos hacer absolutamente nada más. Debemos buscarlo a Él. Y esto era lo que Pablo hacía. Pablo se fortalecía, era en oración, en comunión con Dios, en las promesas del Señor. En el verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas. O sea, aparte de las 5 veces que él menciona que hubo 3 veces que lo azotaron con varas. Fuerte, o sea, era algo más fuerte, no tan fuerte como te decía, como sucedió con el Señor Jesucristo. Pero definitivamente era algo fuerte lo que estaba viniendo sobre la vida de él. Una vez ha sido apedreado, 3 veces ha padecido un naufragio, una noche y un día ha estado como náufrago en el mar. Imagínate esto, perdido en el mar, apedreado por los hombres. ¿Tú sabes lo que era ser apedreado? Pero de todo esto, el Señor lo sacó en victoria. De todo esto, el Señor levantó bandera delante de él. De todo esto podemos ver la gloria del Señor manifestándose sobre la vida de este hombre. Yo te repito nuevamente, si tú estás aferrado al Señor, si tú estás tomado de la mano de Dios, Dios te va a entregar esa victoria grande y total. Dios no te va a dejar en vergüenza. No temas a lo que está pasando. Lo único que tú debes saber es que Dios está en un control total y absoluto. Al Señor no se le ha salido nada de las manos, nada. Y si tu vida está confiada en el Señor, y si tu vida realmente tú se la has entregado a Cristo Jesús, el Señor guardará y cuidará de tu vida hoy, mañana y siempre, como lo hizo con él. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. O sea, su vida dio un giro total de estar tranquilo, perdóname, de estar sencillamente con los fariseos. Su vida dio un giro donde empezó a vivir peligros que él jamás llegó a imaginar. Pero pese a todo esto, él siguió adelante, porque sabía que Jesús estaba con él. Si cada uno de nosotros se sentara a contar su vida, quedaríamos asombrados de todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Pero en el momento en que tu vida se parte en dos, y tu vida se parte en dos en el momento en que Jesucristo llegó a tu vida, tú te empezarás a dar cuenta que desde ese momento, aunque has pasado por cosas difíciles, Dios te ha librado, Dios te ha sacado en victoria. Los malos recuerdos quedan como eso, como unos malos recuerdos. Pero definitivamente podemos darle la gloria a Dios, porque podemos mirar hacia atrás y podemos decir: tú me sacaste del pozo de la desesperación y de la angustia. Y si alguien de los que me escuchan esta noche se siente de esa manera, yo quiero decirte que esa palabra se cumplirá en tu vida nuevamente. El Señor te sacará del pozo de la desesperación y de la angustia, y Él va a estar contigo. Pondrá tus pies en lugar firme. Te llevará en esa victoria, porque el Señor no te va a dejar, no te ha dejado ni nunca te dejará. Y cuando miro esto a través de la palabra, por eso te decía, el evangelio que predican hoy en día es tan diferente al que está en la escritura. Porque yo veo un cristiano acá, un hijo de Dios llamado Pablo, Saulo de Tarso. Lo veo pasando por momentos difíciles en su vida. Pero pese a todo esto, y cuando Pablo escribe esto, no es para que digan pobrecito de él, no.
es para que muchos pudiesen dar testimonio y decir, pero Dios estuvo con Pablo, pero el Señor le sostuvo, pero el Señor le levantó, el Señor no lo dejó, estuvo perdido en el mar, pero pese a eso, Dios lo sacó de esa condición y lo llevó a un lugar seguro para que él siguiese predicando el evangelio, porque él tenía un plan divino con este hombre. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú sientes tu vida en algún momento que ha fracasado? Si yo soy honesto contigo, hay momentos en mi vida en que en algún instante me sentí así, como si hubiera fracasado. Pero en esos momentos vino el precioso Espíritu de Dios. Y Él fue el que me sustentó y me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo quiero decirte lo mismo, Dios está contigo. Y Él no te va a soltar de su mano, Él no te va a dejar. Él va a estar allí mientras tú clames a Él, Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Solo tienes que estar aferrado a Él. Entonces Pablo fue azotado, fue maltratado. En Atenas, en uno de los viajes misioneros que él hizo, la predicación que él dio no fue bien recibida allí, en ese lugar, por los habitantes de ese lugar, ¿cierto? En el viaje que fue a Roma fue donde naufragó, donde se perdió en el mar. Todo esto lo estaba permitiendo Dios. Al Señor no se le estaba saliendo nada de las manos. Porque alguien pensaría y diría, pero ¿por qué Dios permitía todo eso? Si Dios estaba con él, ¿por qué Dios no lo guardaba, no lo cuidaba? Es que yo quiero decirte que caminar con Dios no es que el Señor sencillamente no permita absolutamente nada sobre nuestras vidas. Él lo permite todo. Es tan sabio Dios que sencillamente hubiese permitido que todos hubiésemos quedado niños y nunca hubiésemos crecido y nunca hubiésemos llegado a una edad adulta. Es el orden de Dios, es el orden de la vida. Y en el orden de la vida van a venir muchas cosas. Pero lo importante acá es que tú te sientas firme en la roca que es Cristo. Que no permitas el fracaso en tu vida. Que cuando tú veas este tipo de situaciones, de condiciones como las que vive el apóstol Pablo, antes eso te motive, te llene de Dios para creer que el único que puede mostrar su gloria en esos momentos es el Señor. Es cuando nos sentimos sin fuerzas, es cuando entendemos que nosotros no podemos hacer nada, que el único que lo puede hacer todo es el Señor. Entonces cuando miramos esto, el Señor nos quiere dar 4 pautas en esta noche de cómo puedes llegar a evitar ese fracaso, de cómo puedes caer en esa tristeza, en esa amargura, donde tú veas que tu vida realmente está en un fracaso, no porque esté así, sino porque tú lo crees y lo piensas, porque es el sentimiento que Satanás quiere colocar en los hijos de Dios. Por eso quiero que mires segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 7. Mira lo que dice acá la escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice la preciosa palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén y amén. Si tú no quieres permitir que en tu vida lleguen esos fracasos, tú y yo necesitamos tener una perspectiva correcta. ¿Qué quiero decirte con esto? El apóstol Pablo, que escribía esta carta, obviamente decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tenía Pablo y los apóstoles? Tenían el evangelio, tenían la palabra de Dios. Eso era poder, pero él dice, ese tesoro está en estos vasos de barro. Es decir, esos vasos eran los vasos que el alfarero podía tratar, podía formar. Eran las vasijas que Dios en un momento determinado podría romper para volver a hacer de ellas unas nuevas. Y él dice
que son esos tesoros en vasos de barro para que la excelencia, para que la gloria sea para Dios y no para que los hombres precisamente se estén vanagloriando. Por eso es que muchos llegan a ese fracaso, porque tuvieron una perspectiva equivocada. Muchos piensan que la perspectiva de la vida es conseguir dinero y muchos bienes y riquezas en esta tierra. ¿Qué te vas a llevar a la tumba? ¿Qué te vas a llevar? Muchos se esfuerzan, y es que no lo digo yo, la palabra lo dice claramente. Dice que un hombre se paró frente a su granero y dijo dentro de sí: ¿qué haré? Y dijo: derribaré este granero y haré uno más grande. Y dentro de sí ese hombre decía: alma, muchos bienes tienes. Pero por otra parte el Señor le decía: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y esa alma de quién era? Del diablo. Esa alma no era de Dios. El problema no es conseguir riquezas en esta tierra. Si Dios se las da, gloria al Señor. El problema es enfocarte en eso. Pierdes tu perspectiva. Todo se convierte en las riquezas de esta tierra. Dios nos envió a nosotros como iglesia con un objetivo principal, y el objetivo es el de ganar las almas. El objetivo no es de que la iglesia se enriquezca. El objetivo no es de que los pastores sean ricos, sean millonarios, y que a través de eso y por medio de eso muchas almas no quieran venir a los pies de Cristo, ¿no? Ese no es el objetivo. Yo ya soy rico. Tú ya eres rico. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos entregó la riqueza más grande, que es la salvación. Somos ricos por eso. No son las riquezas de esta tierra. Muchos tienen una perspectiva equivocada, y como tienen esa perspectiva equivocada, pues sienten que su vida es un fracaso. Pero cuando tú entiendes que Cristo ya está en tu corazón, cuando tú entiendes que Cristo realmente está en tu vida, tú sientes la riqueza más grande que hombre alguno pueda llegar a tener. Eso es lo que Dios quiere. No pierdas tu horizonte. No te pierdas en medio de este mundo donde el diablo te coloca las tentaciones para que tú te desvíes del propósito de la voluntad de Dios. Tú tienes que tener una meta fija, y esa meta es llegar a estar en el cielo con el Señor. No por tus propias obras, sino porque tu fe es la que te sostendrá. Pablo tenía una perspectiva fija. Ese hombre que era reconocido delante de los fariseos, aún delante de todos los gentiles, hermano, por lo que él era, ahora no le importaba sino vivir para Cristo. Por eso él decía claramente: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no era Pablo, ya era Cristo en él. Ya no es Javier, ya es el Señor en mí. Es su plan, es su propósito. No importa lo que pase en mi vida. Si yo estoy tomado de la mano del Señor, hay muchas cosas que sucederán que parecerán un fracaso, pero si yo no pierdo mi perspectiva, yo sé que eso me llevará realmente a ver la gloria de Dios. Dios se glorifica. Y si no, la palabra no tendría razón. Y si no, Daniel en el foso de los leones, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué sus amigos en el horno de fuego? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Moisés y el pueblo de Israel perdidos o vagando en el desierto durante 40 años? No estaban perdidos porque Dios les estaba guiando, pero vagando durante 40 años. ¿Por qué eso? ¿Por qué los apóstoles siendo perseguidos por causa del evangelio? ¿Por qué cada uno de ellos entregando su vida precisamente por causa del nombre de Cristo? Pedro crucificado, Pablo decapitado, Juan desterrado en la isla de Patmos. Todos por amor al Señor, porque ellos colocaron una perspectiva fija en sus vidas. Alguno pensará y dirá: Juan allá solo en esa isla, ¿de qué le sirvió hablar de Cristo si murió allá solo? No, él tenía una perspectiva, era Cristo, era el Señor, era Dios. Y tu perspectiva no se puede perder. Yo quiero decirte que si tu perspectiva está firme en el Señor, Dios se encargará de darte lo que tú necesites en esta tierra.
Y para vivir en esta tierra no necesitamos muchos. Muchos en este tiempo en que tuvimos que estar encerrados literalmente en nuestras casas. Muchos miraban por sus ventanas y anhelaban salir. No sabían la riqueza tan grande que tenían al ser libres, al poder salir a un parque, al poder salir a un cine, no sé, hermano, a compartir con su familia, a un restaurante. Tenían la libertad. Dios nos ha enseñado tanto, tanto a través de este tiempo. Pero muchos aún siguen con una perspectiva incorrecta. Si tú quieres evitar ese fracaso, concéntrate en lo verdaderamente importante. Y lo importante es el Señor, la vida eterna. En el verso 8, estoy en segunda carta a los Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, dice aquí la palabra, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén y amén. ¿Qué hacer para evitar ese fracaso? Como te dije, debes tener una perspectiva correcta, pero de la misma manera necesitas una buena actitud frente a la vida. Algunos llevan sus vidas con muy mala actitud, con derrota, con depresión, con amargura, con un dolor profundo, mirando siempre a los demás sin darse cuenta de las bendiciones que reciben siempre del Señor. Una mala actitud te llevará realmente al fracaso. Una mala actitud te llevará a hundirte en un hueco profundo, que si tú no clamas a Dios realmente de todo tu corazón, el único que te podrá sacar de allí es Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud que tú tienes hoy en el Señor? ¿De qué manera realmente estás mirando la vida? ¿Esto que pasó te ha servido para ver la vida de una manera diferente? ¿A mirarla de una manera sencilla? ¿A que te dieras cuenta de que no necesitabas tanto para ser feliz? Que eras más feliz cuando salías a la calle, cuando ibas a un parque, como te decía. La mala actitud no nos llevará absolutamente a nada bueno. No puedes tener una actitud derrotista, no puedes tener una actitud donde tu corazón se desanime, con doble ánimo en tu corazón. Tienes que tener una actitud firme en el Señor, una actitud donde realmente Dios te pueda llevar de su mano. Es lo que Dios quiere, mi amado. Es lo que Dios desea. ¿Cómo está tu actitud frente a la vida? ¿No entiendes que si sigues de la manera incorrecta, eso te llevará realmente a un fracaso? No porque Dios quiera eso. Y no estamos hablando de automotivación ni nada de esto. Es creer a lo que Dios me ha dicho en la palabra. Es creerlo. Cuando yo leo el libro de Josué, ¿cierto? Me encuentro allí con un joven que le creía plenamente a Dios, que de cierta manera en su corazón tenía miedo, y por eso el Señor le repite: no temas, solamente esfuérzate y sé valiente, y se lo repitió 3 veces. Pero después de eso encuentro a un joven que está decidido a ir a llevar al pueblo de Dios a conquistar esa tierra prometida. Tenía una actitud correcta. Nosotros debemos ser unos líderes por naturaleza en todo lugar donde nos movamos. Por eso te digo, no por automotivación, sino por lo que creemos en la palabra. Entonces el mundo está en este caos, pero ¿qué dicen los hijos de Dios? Pero Dios está conmigo. Dios está con mi familia. Dios está con nosotros. Él va a ser nuestro proveedor. Él va a ser el que nos guarda. Él va a ser el que levanta bandera delante de nosotros. Va a ser el Señor. Dios va a estar con nosotros y no nos va a soltar de su mano. Es la actitud. Es la actitud.
Tú te puedes encontrar con personas que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están comentando su triste situación, pero no se están tomando de la mano del Señor para que ellos mismos vean la gloria de Dios, para que ellos mismos vean la manifestación del poder de Dios. Eso es lo que Dios necesita de sus hijos. Eso es lo que había en el apóstol Pablo, porque él dice, estamos atribulados en algunas cosas, no, dice en todo, ¿cierto? Pero no estamos angustiados, estamos confiados en el Señor, estamos en apuros, sí, pero no nos desesperamos. Pedimos la dirección de nuestro Señor, que Él nos guíe, que nos muestre, nos persigue todo el tiempo por causa del Evangelio. Pero hay uno que jamás nos ha desamparado y es el Señor. Y Él es el que está con nosotros guardando nuestras vidas. A veces nos sentimos mal, como derribados, pero no nos van a destruir. Vamos a continuar. Este es un momento difícil para la iglesia de Cristo en esta tierra. Podemos estar derribados, pero no destruidos, porque Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, su Santo Espíritu está con toda su iglesia y nos llevará a la victoria total, a lo que Él quiere, a lo que Él desea. Pablo además decía, llevamos todo el tiempo la muerte de Cristo en nosotros, para que de la misma manera la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué estaba diciendo él? Entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, entendemos que Cristo murió por nosotros, para que en nosotros se evidencie esa vida eterna que desde ya creemos que vamos a disfrutar con el Señor cuando Él venga entre las nubes por todos nosotros. Es la manera en la que tú estás haciendo, con una buena actitud. Cuando tú ves los siervos de Dios en la palabra, la gran mayoría tuvo una actitud correcta, donde le creían al Señor. En un comienzo, como Moisés, como Jeremías, tal vez con queja, con quebranto, pero después apoderados realmente de lo que el Señor era en sus vidas. Tenían la actitud correcta, tenían una meta fija, una perspectiva fija. En el verso 13, mira lo que dice la palabra: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sabes qué había ahí? Un propósito definido. ¿Cuál era el propósito? El propósito era seguir predicando la palabra. Por eso él dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablaba el apóstol Pablo? La palabra de Dios. Qué lindo eso, porque tú lees la escritura y solo hablaba la palabra. Solo predicaba de Cristo, solo hablaba de la obra de cruz, solo hablaba del que había muerto en la cruz, Pablo hablaba del que había resucitado en la cruz. Su predicación era cristocéntrica, porque el objetivo ¿cuál era? Llevar a las almas a Cristo. Ese era el objetivo. Había un propósito definido. Y ese propósito era realmente que las almas conocieran a Cristo. Tu vida no irá al fracaso cuando tú tienes un propósito en tu vida. Y ese propósito debe ser de amar y de servir al Señor por el resto de tus días en esta tierra. Que de alguna manera nosotros podamos recompensar la gran obra que Jesús hizo por todos nosotros. Pero algunos van por la vida sin un propósito. Un día quieren una cosa, al otro día quieren otra. Un día quieren iniciar un negocio y al otro día quieren iniciar otro tipo de negocio. No tienen metas, no tienen un propósito definido. No saben para qué el Señor les ha llamado, para qué el Señor les ha hecho hijos de Dios. Una cosa son tus metas personales, pero otra cosa es el plan divino. Y antes que tus metas personales, se debe cumplir el plan divino.
Tú te debes sujetar a la voluntad del Señor, a lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Y Pablo lo tenía claro. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Él hablaba de la vida eterna. Es decir, él no estaba enfrascado en su situación, en el momento difícil que él estaba viviendo. Yo no veo en la escritura que él se queje y le diga, Señor, ¿por qué has permitido que 5 veces me hayan azotado ya? Yo no encuentro eso en la palabra. Yo encuentro un hombre fortalecido en el Señor, con un objetivo firme, sabiendo que lo único que él tenía que hacer era predicar el nombre de Jesús. Y si eso le iba a causar la vida, a él no le importaba. Él iba a entregar su vida por el Señor. Necesitas un propósito definido en tu vida. Ser cristiano no es ir a la iglesia cada domingo. Ser cristiano no es tomar la Biblia de vez en cuando y leerla. Ser cristiano no es hacer una pequeña oración todos los días. Ser cristiano es entregar tu vida realmente para el Señor. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ser sensible a su voluntad, ser sensible a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es morir a nosotros mismos, aunque nos cueste, a nuestro propio yo, a nuestra propia carne. Es eso, iglesia. Eso es lo que Dios necesita. Finalmente, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén y amén. Te quiero recordar, si tú quieres evitar ese sentimiento de fracaso en tu vida, ¿cierto? Tienes que tener la perspectiva correcta. Segundo, tienes que tener una buena actitud en tu vida, tomada de la mano de Dios y creyendo a lo que dice la palabra de Dios. Tienes que tener un propósito definido en tu vida, saber por qué estás caminando con Dios y si te decides a creer a su palabra o no creer a ella. Y finalmente, como lo acabamos de leer acá, necesitas comprender, una adecuada comprensión. Y Pablo había comprendido claramente. Y él decía, así mi hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va renovando de día en día. Porque yo pienso que estar en la cárcel no era sencillo. Yo pienso que esos latigazos que él tuvo que vivir no fueron sencillos. Si naufragó y estuvo allí y el sol caía sobre él, no pienso que hubiese sido fácil para su cuerpo, para su carne. Pero pese a todo eso, él sabía que aunque ese hombre exterior se iba desgastando, definitivamente el interior se iría renovando de día en día. Era una comunión con Dios. No es verte bonito por fuera. Es cuestión de que en tu interior tú sientas la paz de Dios, que sientas la paz del Señor, que sientas la gloria de Dios sobre tu vida, que sientas la manifestación del poder de Dios en tu vida. Renueva tu hombre interior, entiende, comprende lo que el Señor realmente quiere. Y él lo entendía y decía, esta es una leve tribulación momentánea. No importa que nos sigan persiguiendo, no importa que me sigan encarcelando, no importa que me sigan azotando. Porque esta leve tribulación momentánea, mira lo que dice, produce en nosotros un cada vez y excelente y eterno peso de gloria. Es decir, todo lo que pasaba en su vida, antes de alejarlo de Dios, lo acercaba al Señor. Eso hacía que él estuviese más cerca de Cristo, que orara más, que tuviese comunión con el Señor, que confiara en el poder de Dios, que dependiera plenamente del Señor. Es lo que Dios quiere para todos nosotros. Comprende lo que estás viviendo. Y finalmente él decía, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque si tú miras todo lo que ves, pues eso te llevará a hundirte cada vez más y más. Y tú dirás, humanamente no hay esperanza, cada día está peor, esto no va a tener solución. Pero para los hijos de Dios, nosotros no estamos mirando las cosas que se ven. Los hijos de Dios estamos mirando las que no se ven.
¿cierto? Porque estas que se ven, dice aquí la palabra, son temporales, pero las que no se ven son para vida eterna. Una tribulación es momentánea, una prueba es de tiempo, no va a ser para siempre. Toda prueba va a tener un final y va a tener una salida en Cristo Jesús. Y tú debes salir victorioso de todas tus pruebas. Y yo sé que Dios habla en esta noche. Yo sé que muchos han sentido, han experimentado ese sentimiento de fracaso, donde han dicho he fracasado. Hay algunos que habrán dicho fracasé como padre. Otro habrá dicho yo he fracasado como madre. Hay algunos que están diciendo fracasé con mi familia. No les he podido brindar lo que tanto quisiera. Hay algunos que se sienten desanimados por su trabajo y sienten que están fracasando. Pero yo quiero decirte que nada de esto es cierto. Porque Dios ha estado allí contigo. Porque Él te ha guiado, porque Él te ha dirigido. Solo coloca tus metas, solo coloca esa perspectiva fija, solo coloca tu mirada en Cristo Jesús. Que haya un propósito realmente definido en tu vida y aprende a entender todo lo que pasa en nuestras vidas, en la manera en que Dios nos lo quiere enseñar. Este tiempo ha sido un tiempo de gran enseñanza. Este tiempo ha sido un tiempo donde realmente hemos podido entender la grandeza, el poder de Dios. Que a Dios nadie le dice no. Que Dios cuando dice algo se hace. Que Dios cuando determina algo sobre los hombres, Él lo hace. Pero si tú estás tomada de la mano del Señor, Él no va a permitir que ese sentimiento de fracaso llegue a tu vida. Tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tú vas a ir realmente en la bendición en la que el Señor te quiere llevar. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás y que le digas a tu Padre allí en los secretos: Señor, gracias por tu palabra. Yo siento en mi espíritu que hay muchos que han sentido esto. Pero hoy permítele al Espíritu Santo de Dios que te tome en esta hora. Que Él consuele tu alma, que Él consuele tu ser. Y dile ahí donde tú estás: enséñame, Señor. Enséñame, Dios mío. Pablo pudo decir al final de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pese a todo lo que él vivió, él sabía que el Rey estaba con él. Y yo quiero decirte, pese a todo lo que tú hayas vivido, el Rey está contigo y conmigo. Y Él no nos dejará, y Él no nos soltará de su mano. Él estará allí. Él nos sustentará, Él nos levantará día a día, mañana tras mañana, y podremos ver su gloria, podremos ver la manifestación de su poder. Trae paz a los corazones, rodéalos de tu amor, hazles sentir, Señor, que tú estás allí con ellos. No los sueltes por un solo instante. Levanta las manos de aquel que no tiene fuerzas. Renueva ese hombre interior en la vida de tus hijos. Que aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior tú lo puedas renovar, Señor, de día en día. Hoy nos acercamos confiadamente a ti, creyendo que tú estás en un control total y absoluto de todo lo que está pasando en la tierra, Señor. Creemos en tu venida, Señor. Creemos que recibiremos esa corona de justicia a todos los que aman tu venida, Señor. Creemos fielmente que pronto estaremos allí contigo, Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, que tú sigas siendo nuestra roca, que tú sigas siendo realmente esa fortaleza en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos y te damos las gracias, oh Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. El Rey, el Salvador, sigue con nosotros. Que ese sentimiento de fracaso
sea quitado de tu vida. Que sepas realmente que el Señor está allí contigo. Y que cuando vengan esos pensamientos y esos sentimientos de fracaso, tú puedas tomar lo que el Señor nos ha enseñado en esta noche y te puedas parar firme, creyendo en las promesas de Dios. Que esta noche descanses de una manera diferente, sabiendo que Dios no se ha olvidado de ti, Él no te ha dejado solo. Tu vida está en las manos del Señor, tu vida está en un control total y absoluto de parte de Dios, y solamente puedes confiar y descansar en Él. Que todo lo que realmente emprendas en tu vida sea prosperado, pero para la gloria de Dios, tomado siempre de la mano del Rey de Reyes y Señor de señores. Que tengas una noche en bendición. Dios te guarde y te bendiga. Saludos a todas las familias que en esta noche se unieron en esta transmisión. Que la gloria de Dios siga resplandeciendo sobre tu vida. Mañana, para los que puedan, 9 de la mañana, estaremos transmitiendo nuevamente en vivo la preciosa palabra del Señor. Y si no te puedes conectar en directo, escucha la palabra en cualquier momento del día en el que puedas hacerlo. Créeme que es palabra que el Señor está trayendo, que bendice todos nuestros corazones y seguirá haciéndolo hasta que el Señor nos permita llevar el mensaje del Evangelio. Así que un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Cristo vive, está con nosotros y hay victoria grande y poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.